Llegada a un mundo desconocido. Diego Vargas presionó su mano contra el panel de la puerta, sintiendo como sus músculos protestaban después de 6 meses en gravedad artificial reducida. El pitido suave del sistema de reconocimiento fue seguido por pasos apresurados del otro lado. Cuando la puerta se deslizó, una mujer de piel púrpura brillante apareció ante él, sus ojos dorados iluminándose con genuina alegría. Tú debes ser Diego. Al perfecto justo a tiempo. Acabo de prepararte de nebulosa, que probablemente nunca has probado, pero es absolutamente necesario porque es reconfortante y delicioso y exactamente lo que alguien necesita después de lo que imagino fue un viaje terriblemente largo. Estrellas, lo estoy haciendo otra vez, ¿verdad? La mujer sonrió con tal calidez que algo en el pecho de Diego se aflojó ligeramente. Su cabello oscuro con reflejos plateados caía en ondas desordenadas sobre sus hombros. Soy Lyra, continuó, tirando de él hacia adentro. Y esa de allá, pretendiendo que no está muriendo de curiosidad por conocerte, es Kira. Diego siguió su mirada hacia otra mujer recargada en el marco de una puerta que parecía conducir a un taller. Mientras Lyra irradiaba calidez y movimiento, esta mujer parecía tallada en serenidad. Su piel tenía un tono moreno cálido, y sus ojos verdes lo estudiaban con una intensidad que lo hizo sentir simultáneamente expuesto y comprendido. Kira asintió levemente antes de desaparecer de nuevo en su espacio de trabajo. No le hagas caso, dijo Lyra, guiando a Diego hacia un área con cojines que daba a una vista espectacular de la ciudad. Kira habla aproximadamente 10 palabras al día y las guarda todas para cuando realmente importan. Ahora siéntate, por favor, antes de que te desplomes. Pareces haber vivido de paquetes de raciones y aire reciclado durante meses. 6 meses, admitió Diego, dejándose caer en un banco acolchado que era mucho más cómodo que cualquier cosa en la que se hubiera sentado recientemente. Transporte de carga desde los límites exteriores. Operación en solitario de largo alcance. ¿Solo durante 6 meses? Los ojos de Lyra se agrandaron con algo entre horror y fascinación mientras presionaba una taza caliente en sus manos. Yo perdería absolutamente la cabeza. No puedo estar 3 horas sin hablar con alguien. El té era extraño pero placentero, dulce con un toque de especias que parecía esparcir calor por sus extremidades. Diego no se había dado cuenta de lo frío que había estado, de cómo el aire reciclado de la nave parecía haberle robado algo esencial durante las semanas. Este apartamento era lo opuesto a todo lo que había conocido recientemente. Colores por todas partes, obras de arte de Lyra cubriendo las paredes en un caos vibrante, plantas que no reconocía creciendo en las esquinas. El aroma persistente de algo cocinándose que hizo que su estómago se contrajera con hambre repentina. Tu habitación está por ese pasillo, continuó Lyra, acomodándose en un cojín frente a él. Entrada privada al baño, ventana con vista al distrito este. Te encantarán los amaneceres. Son espectaculares aquí. Kira y yo compartimos el espacio principal, pero no somos ruidosas. Bueno, yo no soy ruidosa por la noche. Durante el día, no prometo nada. Es perfecto, dijo Diego, y lo decía en serio. Solo necesitaba un lugar tranquilo para pensar. Tranquilo podemos ofrecerlo, le aseguró Lyra. Bueno, relativamente. Y pensar es excelente. Yo pienso demasiado, según Kira, aunque ella también piensa mucho, solo que en silencio, lo cual sostengo que es peor porque al menos cuando pienso en voz alta, todos saben qué está pasando en mi cabeza. Lyra, vino la voz de Kira desde el taller, baja y resonante. Déjalo respirar. Cierto. Sí. Respirar es importante, Lyra sonrió sin arrepentimiento. Lo siento. Me emociono con las personas nuevas. No recibimos muchos visitantes, y tú realmente vas a vivir aquí, aunque sea temporalmente, lo que significa tiempo adecuado para conocernos en lugar de solo cortesías superficiales. Diego se encontró sonriendo a pesar de su agotamiento. Está bien. De hecho, es agradable. La inteligencia artificial de la nave dejó de hacer conversación después de la primera semana. Dudo seriamente que no seas interesante, dijo Lyra firmemente. 6 meses solo en el espacio. Debes tener historias. Pero esta noche necesitas comida y sueño más que un interrogatorio. Kira ha preparado la cena. Es una cocinera increíble. Nunca me deja acercarme a la unidad térmica porque una vez incendié sopa, lo cual sostengo que no debería ser posible. Como si hubiera sido invocada por la mención de comida, Kira emergió llevando una bandeja cargada con platos que olían imposiblemente bien. La colocó en la mesa baja entre ellos, sus movimientos precisos y económicos.
Por un momento, sus ojos verdes encontraron los de Diego, y él vio algo allí. Curiosidad quizás, o evaluación. Luego se acomodó en un cojín junto a Lira, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran. Gracias, dijo Diego, dirigiéndose a ambas. Por la habitación, por esto. No me di cuenta de cuánto necesitaba personas. Todos necesitamos personas, dijo Kira en voz baja, su voz como miel oscura. Incluso aquellos que lo olvidan. Lira extendió la mano y apretó brevemente la de Diego. Bueno, ahora nos tienes a nosotras. Por el tiempo que te quedes. Aunque te advierto, somos terribles para mantenernos fuera de los asuntos de la gente, hacemos preguntas inapropiadas, y Kira probablemente arreglará la mitad de tus pertenencias sin preguntar porque no puede evitarlo. Solo si están rotas, murmuró Kira, la comisura de su boca levantándose casi imperceptiblemente. Diego miró entre ellas, la fácil afección en su proximidad, el ritmo cómodo de su interacción, y sintió algo cambiar en su pecho. Había alquilado una habitación esperando nada más que una cama y silencio. En cambio, había tropezado con algo que se sentía peligrosamente cercano a la calidez. Tomó el utensilio que Kira le entregó y probó su primer bocado de comida real en meses. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, Diego sintió que podría estar en algún lugar que podría convertirse en hogar. Adaptándose a la nueva vida. La primera mañana, Diego despertó con el sonido de Lira cantando en el área común, algo melódico y errante que parecía no tener estructura particular, pero que de alguna manera funcionaba. Emergió de su habitación para encontrarla rodeada de plantas bioluminiscentes, sus manos manchadas de tierra púrpura, completamente absorta en su trabajo. Buenos días, llamó sin mirarlo. Hay desayuno en la unidad térmica. Kira lo preparó antes de irse al distrito de ingeniería. Hace eso, deja comida como algún tipo de fantasma culinario. Sigo diciéndole que debería dejar notas para que sepamos qué son las cosas, pero insiste en que si no podemos identificar la comida con solo mirarla, merecemos lo que sea que pase cuando la comamos. Diego no pudo evitar reír mientras recuperaba un plato de algo que parecían tortillas rellenas de vegetales especiados. Todavía estaban tibias, perfectamente sazonadas, y comió de pie junto a la ventana panorámica, observando la ciudad cobrar vida abajo. ¿Qué haces?, preguntó Lira, finalmente retrocediendo de sus plantas. Además de pilotar naves de carga hacia la absoluta mitad de la nada. Eso es prácticamente todo, admitió Diego. Me entrené para trabajo de mensajería diplomática, pero esas posiciones son muy competitivas. La carga paga lo suficientemente bien. Me mantiene en movimiento. Te mantiene huyendo, quieres decir. Lira inclinó la cabeza, estudiándolo con la misma intensidad que había estado aplicando a sus plantas. ¿De qué? De quedarme quieto el tiempo suficiente para recordar por qué empecé a huir. Lira asintió lentamente. Es justo. Todos estamos huyendo de algo, supongo. O hacia algo. A veces es difícil notar la diferencia. Los días desarrollaron un patrón en el que Diego se deslizó como una chaqueta bien gastada. Mañanas a solas con la charla y el trabajo de Lira, sus historias sobre crecer en el sistema de Andrómeda, sobre estudiar botánica xenológica en una docena de mundos diferentes antes de establecerse aquí. Tardes cuando Kira regresaba, usualmente cargando alguna pieza de tecnología rota que había adquirido, esparciendo componentes sobre la mesa del taller con enfoque reverente. Diego comenzó a quedarse en el área común en lugar de retirarse a su habitación. Lira trabajaba en sus experimentos mientras mantenía un comentario continuo sobre todo y nada, chismes locales, preguntas filosóficas sobre la adaptación de plantas alienígenas, observaciones sobre los patrones climáticos de Celestia 7. Kira levantaba la vista ocasionalmente, ofreciendo respuestas de una sola palabra o leves sonrisas que Lira parecía entender perfectamente. Una tarde, Diego encontró su tableta de datos en el mostrador de la cocina, completamente reparada y mejorada. Kira, dijo Lira sabiamente cuando lo vio mirándola fijamente. Te lo dije, no puede evitarlo. Cuando Kira regresó esa noche, Diego intentó agradecerle, pero ella simplemente se encogió de hombros. El procesador estaba obsoleto. Estabas perdiendo eficiencia. Aún así, insistió él. No pedí. Lo sé, Kira encontró sus ojos directamente por primera vez en días. No tienes que pedir. Algo en la forma en que lo dijo hizo que la respiración de Diego se atascara. No era solo sobre la tableta. Las cenas nocturnas se volvieron sagradas. Kira cocinaba con precisión silenciosa mientras Lira ponía la mesa y Diego aprendía a anticipar lo que se necesitaba. Pasando utensilios,
ajustando la iluminación, sirviendo bebidas. Se movían alrededor el uno del otro con creciente facilidad, una danza cuyos pasos estaban aprendiendo juntos. «Dinos algo verdadero», dijo Lyra una noche, sus ojos dorados reflejando la luz suave. «Algo que no le hayas dicho a nadie más». Diego dejó su taza, considerando. «Me ofrecí voluntario para los trabajos de carga en solitario. Todos piensan que es una posición difícil, pero la solicité específicamente». «¿Por qué?», preguntó Kira en voz baja. «Porque solo, no podía decepcionar a nadie. No podía perder a nadie», hizo una pausa, luego continuó. «Perdí a mi familia hace 3 años. Accidente en una estación espacial. Yo era el único que no estaba allí ese día. Pasé un año respondiendo preguntas sobre por qué sobreviví. Después de eso, estar solo se sentía más seguro». El silencio que siguió no fue incómodo. Lyra extendió la mano a través de la mesa y cubrió la suya con la de ella, su toque cálido y reconfortante. Kira no se movió, pero sus ojos verdes sostuvieron los suyos con una comprensión que no necesitaba palabras. «Solo es más seguro», dijo Lyra finalmente. «Pero también está más vacío. Y eventualmente, vacío empieza a sentirse como morir lentamente. ¿Es por eso que ustedes dos?». Diego gesticuló entre ellas ante la cercanía obvia. «Somos compañeras», confirmó Lyra. «Lo hemos sido durante 2 ciclos. Nos completamos. Yo soy demasiado. Ella es muy poco». Juntos somos perfectos. Sonrió con su propia referencia. «Pero nunca hemos sido cerradas. La conexión no es finita». Diego sintió algo revolotear en su pecho. «Esperanza, tal vez, o posibilidad. Solo estoy aquí por 3 semanas más». «Muchas cosas pueden pasar en 3 semanas», observó Kira, su tono neutral pero su mirada firme. La noche siguiente, migraron a la terraza del edificio, un espacio compartido entre los residentes pero vacío a esta hora. Las estrellas aquí eran diferentes de las de la Tierra, diferentes de cualquier lugar donde Diego hubiera estado. Lyra señaló constelaciones, contando historias que eran mitos tradicionales o completamente inventadas. Diego no podía distinguir y no le importaba. Kira se sentó lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran, sin decir nada pero irradiando calidez. En algún momento, la mano de Lyra encontró su camino hacia la de Diego, sus dedos entrelazándose tan naturalmente como respirar. «Me gusta esto», dijo Diego suavemente. Había olvidado cómo se sentía esto. «¿Qué?», preguntó Lyra. No estar solo. «Estar con personas que me ven». «Te vemos», murmuró Kira. «La pregunta es si estás listo para permanecer visto». Era un desafío y una invitación al mismo tiempo. Y Diego aún no tenía una respuesta. Pero sentado allí bajo estrellas alienígenas, sostenido entre sus presencias diferentes pero complementarias, pensó que podría estar dispuesto a descubrirlo. El viento nocturno de Celestia 7 traía aromas de flores que no existían en la Tierra, y Diego cerró los ojos, permitiéndose por primera vez en años simplemente estar presente. La mano de Lyra en la suya, el hombro de Kira contra el suyo, el sonido de sus respiraciones sincronizándose con la noche. Quizás, pensó, hogar no era un lugar. Era esto, 2 personas que lo habían acogido sin preguntas, que veían sus cicatrices y no retrocedían, que ofrecían algo que había creído perdido para siempre. Confesiones bajo las estrellas. El cambio sucedió gradualmente, luego todo a la vez. Diego comenzó a contribuir a la preparación de la cena, aprendiendo las preferencias de Kira para el corte de ingredientes, mientras Lyra proporcionaba comentarios entusiastas pero en última instancia inútiles. Trajo productos frescos del distrito comercial, y la rara sonrisa de Kira cuando vio que había recordado sus hierbas favoritas se sintió como ganar algo valioso. Lyra comenzó a incorporarlo en su proceso artístico, pidiendo su opinión sobre combinaciones de colores y composición de sus jardines botánicos. Diego no tenía entrenamiento, pero ella insistía en que su perspectiva importaba precisamente porque no estaba entrenada. «Ves lo que realmente está allí, no lo que crees que debería estar», explicó, tocando su nariz con tierra púrpura cuando cuestionó esta lógica. Pero bajo la comodidad doméstica, la tensión estaba construyéndose. El tipo que hacía a Diego hiperatento de cada toque casual, cada mirada prolongada, cada momento en que los 3 compartían espacio en la cocina o se cruzaban en el pasillo. 2 semanas después de su llegada, todo cambió. Estaban en la terraza nuevamente, habiendo subido la cena y una botella de algo que Lyra prometió era solo levemente embriagador. Las luces de la ciudad creaban una constelación abajo para reflejar las estrellas arriba, y el aire nocturno era perfecto,
lo suficientemente cálido para ser cómodo, lo suficientemente fresco para justificar sentarse cerca. ¿Puedo preguntarte algo personal? La voz de Lyra era inusualmente tranquila, su exuberancia habitual templada por el vino y la luz de las estrellas. De todos modos lo harás, dijo Diego, pero gentilmente. ¿Por qué todavía usas la insignia de tu familia en la cadena alrededor de tu cuello? Te he visto tocarla cuando crees que nadie está mirando. La mano de Diego se movió inconscientemente a su pecho, sintiendo el pequeño disco de metal a través de su camisa. No se había dado cuenta de que lo habían notado. Es todo lo que me queda de ellos. Mi madre me la dio antes de mi último viaje. Dijo que la familia siempre está conectada, sin importar la distancia. Cuéntanos sobre ellos, dijo Kira. No era exactamente una petición. Y de alguna manera, en esa terraza bajo estrellas desconocidas, Diego se encontró hablando sobre las bromas terribles de su padre y su mente brillante para la navegación. Sobre su madre, la doctora que le enseñó a leer las emociones de las personas tan claramente como las lecturas médicas. Sobre su hermana menor, que había sido más su mejor amiga que familiar. Habló sobre el accidente, el colapso estructural de la estación, el momento en que se dio cuenta de que estaba gritando nombres en un comunicador que ya no conectaba con nadie vivo. Debía haberlo visto venir, dijo, las palabras ásperas. Las señales de mantenimiento deficiente estaban allí en los informes. Si hubiera sido más rápido, más cuidadoso, si hubiera insistido en que no fueran ese día. No, la voz de Kira cortó su espiral con fuerza inesperada. Se giró para enfrentarlo completamente, sus ojos verdes intensos. Leí los informes oficiales. Los busqué el día después de que llegaste. ¿Qué hiciste? Quería entender quién eras, dijo simplemente. Los informes son claros. Hiciste todo lo posible. La falla estaba en los protocolos de seguridad de la estación, no en tu respuesta. No pudiste haber sabido. Tiene razón, añadió Lyra suavemente. Y sé que eso no hace que duela menos, pero Diego, tienes permitido dejar de castigarte. Ellos no querrían que vivieras así. Algo se rompió en el pecho de Diego. 3 años de dolor cuidadosamente contenido derramándose de una vez. Su respiración se atascó, luego otra vez, y de repente estaba sollozando de una manera que no se había permitido desde el funeral. Lyra se movió primero, atrayéndolo contra su hombro, su mano acariciando su cabello con infinita gentileza. Así es, murmuró. Déjalo salir. Te tenemos. Kira se presionó contra su otro lado, sólida y firme, su presencia un ancla. No habló, pero su mano encontró la de él, entrelazando sus dedos y sosteniendo fuerte. Se quedaron así hasta que las lágrimas de Diego se convirtieron en respiración temblorosa, hasta que la tormenta pasó y lo dejó sintiéndose vaciado pero de alguna manera más ligero. Lo siento, finalmente logró decir. No lo sientas, dijo Lyra firmemente. El dolor merece espacio. Has estado tratando de huir de él en el vacío del espacio, pero tal vez es más fácil de llevar con ayuda. ¿Por qué? Preguntó Diego, su voz ronca. ¿Por qué les importa? Solo soy un inquilino temporal. Me iré en una semana. La mirada que pasó entre Lyra y Kira contenía conversaciones enteras. Luego Lyra tomó su rostro gentilmente, girándolo para encontrar sus ojos. Porque no eres solo un inquilino, Diego. No lo has sido por un tiempo. Tú, hizo una pausa, buscando palabras. Encajas con nosotras en este espacio que hemos creado, y creo que tú también lo sientes. Lo siento, admitió. Pero no sé qué hacer con eso. No tienes que hacer nada, dijo Kira en voz baja. No esta noche. Esta noche, solo tienes que dejarte cuidar. Se quedaron en la terraza hasta que la noche se enfrió. Lyra se acurrucó contra Diego, su cabeza en su hombro, mientras Kira mantenía su mano entre las suyas. Compartieron la botella y más historias, más ligeras ahora, recuerdos que los hicieron reír. Lyra contó una historia elaborada sobre cómo accidentalmente había contaminado un experimento botánico que terminó produciendo flores que cantaban al amanecer, causando caos en todo su edificio anterior. Kira reveló que una vez había desarmado y reensamblado un vehículo de transporte completo solo para entender cómo funcionaba, para horror absoluto de su propietario. Diego compartió historias sobre la carga extraña que había transportado. Una vez un cargamento completo de cristales vivos que comenzaron a crecer agresivamente en gravedad cero, casi apoderándose de la bodega de carga. La normalidad de todo, la facilidad de su risa juntos, se sintió como medicina. Cuando finalmente entraron, Lyra se detuvo en la puerta de Diego. ¿Sabes?
No tienes que dormir solo si no quieres. No de ninguna manera particular, solo, estamos aquí. Si el silencio se vuelve demasiado fuerte. Diego la miró, luego a Kira parada justo detrás de ella, y sintió que las últimas de sus paredes comenzaban a desmoronarse. Tal vez mañana, dijo, sin querer apresurarse, queriendo estar seguro. Pero gracias por esta noche, por todo esto. Lyra besó su mejilla, el gesto dulce y prometedor. La mano de Kira apretó su hombro brevemente, su toque transmitiendo lo que las palabras no podían. Mientras Diego se acomodaba en la cama esa noche, se dio cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. La habitación ya no se sentía como un refugio temporal. Se sentía como el primer lugar en 3 años que realmente podría convertirse en hogar. No a pesar de las personas en él, sino por ellas. Explorando nuevos sentimientos. La siguiente noche llegó cargada de posibilidad no expresada. Diego sintió el cambio en el momento en que entró al área común y encontró a Lyra y Kira ya allí, la cena preparada pero sin tocar, ambas observándolo con una intensidad que aceleró su pulso. Necesitamos hablar, dijo Lyra, y por una vez no había divagación, solo una franqueza directa. Diego se sentó, su corazón latiendo fuerte. Te vas en 5 días, declaró Kira, sus ojos verdes sosteniéndolo. Y hemos estado fingiendo que eso no importa, que lo que sea que esto sea entre nosotros puede simplemente existir en algún espacio indefinido. Pero no puede. Porque es real, Diego, continuó Lyra, inclinándose hacia adelante. Lo que sentimos, lo que los 3 sentimos, es real, y necesitamos reconocerlo antes de que se acabe el tiempo. La garganta de Diego se apretó. Yo también lo siento. Pero no sé cómo funciona esto. Nunca con 2 personas, y ustedes ya están juntas. Espera, dijo Lyra gentilmente. Se movió para sentarse junto a él, tomando su mano. No hay manual para esto. No hay forma correcta. Solo estamos nosotros y lo que queremos y si somos lo suficientemente valientes para alcanzarlo. Kira se levantó y recuperó la botella de la noche anterior, sirviendo 3 vasos del líquido ámbar. Así que te preguntamos directamente, ¿quieres esto? ¿A nosotras? La pregunta flotó en el aire, cristalina e inevitable. Diego miró entre ellas. Lyra con su piel púrpura brillante y ojos dorados llenos de esperanza. Kira con su elegancia serena y certeza firme. Sí, dijo simplemente. Quiero esto. Las quiero a ustedes. Lyra dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Se inclinó y presionó sus labios contra los de Diego, suave y dulce, una promesa apenas comenzando. Cuando se apartó, Kira estaba allí, su beso más lento, más deliberado, lleno de intención silenciosa. Esa noche, los 3 se movieron hacia la habitación de Lyra y Kira, donde las sábanas olían a flores alienígenas y especias terrestres. No hubo urgencia, solo exploración gentil. Las manos de Lyra trazando los contornos del rostro de Diego mientras murmuraba palabras dulces en su idioma nativo. Los dedos de Kira entrelazándose con los suyos, guiándolo con toques pacientes. Se acostaron juntos después, Diego entre ellas, sintiendo el latido de sus corazones sincronizarse en la oscuridad. Lyra se acurrucó contra su pecho, su respiración tranquila contra su piel. Kira presionó contra su espalda, su brazo rodeándolos a ambos. ¿Todavía te vas?, preguntó Lyra en voz baja. Diego cerró los ojos, sintiendo el peso de la pregunta. No lo sé, admitió. No sé cómo quedarme. Averiguaremos cómo, dijo Kira contra su hombro. Juntos. Los días siguientes se derritieron en una mezcla de intimidad descubierta y rutinas compartidas. Desayunos donde sus piernas se tocaban bajo la mesa. Tardes donde Diego ayudaba a Lyra con sus experimentos mientras Kira trabajaba cerca, su presencia silenciosa reconfortante. Noches donde aprendían los contornos del afecto de cada uno, donde 3 se convertía en uno. Diego comenzó a entender que el amor no era un recurso limitado. Cada sonrisa que Lyra le daba no disminuía las que compartía con Kira. Cada momento tranquilo con Kira no robaba nada de su conexión con Lyra. En cambio, se multiplicaban, creando algo más grande que la suma de sus partes. En su penúltima noche, hicieron el amor con una urgencia nacida del tiempo limitado, cada toque una pregunta y una respuesta. Después, acostados en un enredo de extremidades, Diego supo que no podía irse. No podía regresar a la soledad del espacio, no cuando había encontrado esto. Me quedo, susurró en la oscuridad. No sé cómo, pero me quedo. Lyra lo besó profundamente, sus lágrimas mezclándose con las de él. Kira sostuvo a ambos, su abrazo firme y seguro,
un ancla en la tormenta de emociones. Por primera vez en 3 años, Diego no estaba huyendo. Estaba llegando a casa. Decidiendo el futuro. La mañana del día en que Diego debía partir, se despertó con Lyra y Kira aún dormidas a ambos lados. La luz del amanecer de Celestia 7 pintaba la habitación en tonos dorados y púrpuras, y por un momento simplemente observó sus rostros en paz. Su terminal de comunicaciones había parpadeado toda la noche con mensajes de su empleador, recordatorios de su próxima asignación. Diego los había ignorado todos. Cuando Lyra se despertó, sus ojos dorados encontraron los suyos inmediatamente. ¿Lo hiciste?, preguntó en voz baja. ¿Cancelaste? Envié la renuncia hace 1 hora, dijo Diego. Oficialmente desempleado y sin hogar. ¿Tienes un hogar?, dijo Kira, despertándose. Aquí. Con nosotras. Se levantaron y prepararon el desayuno juntos, moviéndose alrededor de la cocina con una familiaridad que había crecido en solo 3 semanas. Diego vertió té mientras Lyra cortaba frutas y Kira preparaba las tortillas especiadas que se habían convertido en favoritas de Diego. Necesitamos hablar de lo práctico, dijo Kira mientras comían. Trabajo, dinero, ¿cómo funciona esto a largo plazo? Tengo ahorros, dijo Diego. Suficiente para algunos meses mientras busco trabajo aquí. Y hay demanda de pilotos en el puerto espacial local. Vuelos cortos, nada solitario. ¿Puedes ayudarme con mis contratos de investigación?, ofreció Lyra. Necesito a alguien que comprenda la logística de transporte para especímenes raros. El pago no es excelente, pero es algo. Y yo siempre necesito un asistente, añadió Kira. Alguien con manos firmes y paciencia. Diego sintió su garganta apretarse con emoción. Ustedes ya lo pensaron todo. Empezamos a pensar en ello la primera semana, admitió Lyra. Antes de que fuera apropiado, antes de que supiéramos si sentías lo mismo. Pero nos permitimos esperar. Esa tarde, caminaron juntos por el distrito comercial, con Diego oficialmente entre ellas. Lyra tomó su mano derecha, Kira su izquierda, y caminaron abiertamente como lo que eran, 3 personas eligiéndose mutuamente. Algunos miraban, pero la mayoría simplemente sonreía. Celestia 7 había sido fundada por refugiados de 100 mundos diferentes. Aquí, el amor en todas sus formas era celebrado. Compraron suministros para la cena, visitaron el mercado de plantas donde Lyra se emocionó por un espécimen raro, se detuvieron en un café donde Kira conocía al propietario. En cada lugar, Diego era presentado no como inquilino sino como pareja, como familia. Por la noche, regresaron a la terraza donde todo había cambiado. Las estrellas brillaban sobre ellos, las mismas constelaciones que Diego había aprendido a amar. Tengo miedo, admitió Diego. De arruinar esto, de no ser suficiente para ambas, de perderlas como perdía todos los demás. El miedo es natural, dijo Kira. Yo también tengo miedo. Miedo de que un día decidas que esto es demasiado complicado, que te arrepientas de quedarte. Y yo tengo miedo de amar demasiado fuerte, demasiado rápido, añadió Lyra. De asustar a las personas que más importan. Pero el miedo no significa que no debamos intentarlo. Diego las atrajo más cerca, una en cada brazo. Entonces lo intentamos. Juntos. Sin garantías, sin certezas, solo nosotros 3 descubriéndolo día a día. Juntos, acordó Lyra. Juntos, repitió Kira. Se besaron bajo las estrellas, los 3 conectados en un momento que se sentía tanto como un final y un comienzo. Diego había llegado a Celestia 7 buscando soledad, huyendo del dolor. En cambio, había encontrado 2 personas que lo vieron completamente, cicatrices y todo, y lo amaron de todos modos. No era el final de su historia. Era apenas el comienzo. Habría desafíos adelante, conversaciones difíciles, momentos de duda. Pero mientras regresaban al apartamento, con sus manos entrelazadas y sus corazones abiertos, Diego supo que había tomado la decisión correcta. Hogar no era un lugar. Era Lyra riendo mientras preparaba té, Kira trabajando silenciosamente en su taller, las 3 voces mezclándose en conversación nocturna. Era esto, amor multiplicado por 3, conexión sin límites, familia elegida en lugar de perdida. Diego Chen había dejado de huir. Y por fin, después de tanto tiempo en la oscuridad del espacio, había encontrado su camino a casa. Fa.